Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Sean todos bienvenidos a este su programa, Escapa por tu vida. En esta ocasión presentamos la segunda parte de la lección, Los mormones y la sangre de Jesucristo. ¿Qué piensan los mormones sobre la sangre de Jesucristo? ¿Tiene la sangre de Jesucristo el poder suficiente para perdonar todo pecado? Este interesante tema lo estaremos viendo en esta edición de su programa Escapa por tu vida. En las páginas 92 y 93 de su obra Doctrina Mormona, Bruce McConkie, teólogo y apóstol mormón, insinúa que bajo ciertas circunstancias hay pecados muy graves que no pueden ser lavados por la sangre de Cristo. La falsedad de esta evaluación se manifiesta en que al líder mormón se le escapó el hecho de que todo pecado es grave ante la vista de un Dios sacrosanto. ¿Quién está cualificado para departamentalizar el pecado en grave y leve, o como hacen otros, en veniales y mortales? Si la Biblia no hace esta diferencia, ¿quién es el hombre para hacerla? Cierto, hay pecados que son peores que otros, pero en el análisis final, todo pecado, si no es juzgado y perdonado, trae la muerte del alma. La Biblia no es ambigua cuando dictamina, la paga del pecado es muerte, Romanos capítulo 6, versículo 23, o cuando dice, el alma que pecare, esa morirá, Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Todo pecado sin distinción cualitativa acarrea muerte. En ese sentido, todo pecado es mortal. Alguno podría considerar trivial, frívolo, de poca monta, el pecado de los primeros padres en el jardín del Edén. Después de todo, pensaría alguno, el comer del árbol prohibido no podía ser tan grave como el que Caín matara a su hermano Abel. Sin embargo, la simple desobediencia gastronómica de los primeros padres les trajo la ruina a ellos y a toda la raza humana. No solo acortó la longevidad, sino que además tronchó la comunión con el Creador. Consecuentemente, es el principio de desobediencia y no su magnitud lo que acarrea la muerte. Ya se les tenía dicho, el día que de él comiereis, morirás. Génesis capítulo 2, versículo 17. Por ventura, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículo 7. Aún esos que los mormones consideran pecados muy graves, también son perdonados. Cuánto alivio siente el alma que experimenta el perdón que confiere la sangre de Cristo. Cuán placentera suena a su oído la melodía. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Salmo capítulo 32, versículos 1 y 2. Como puede usted ver, el mormonismo tiene una teología muy peculiar. Limita a sus miramientos el poder y el milagro de la redención. No es extraño entonces que en su esquema se incluya la necesidad de la participación del hombre en la conquista de su propia salvación. A todas luces, el mormonismo es una religión de obras en la que uno se salva haciendo lo que ellos dicen que hay que hacer. En contraste, el cristianismo es una religión de gracia, de salvación por fe en el Cristo que fue crucificado.
Tanto los mormones como las demás religiones inventadas por los hombres enfatizan el hacer, el obrar y hacen hincapié en el papel importante que juega el esfuerzo humano en la procura de su propia salvación. Toda religión humana invita al hombre a aportar sus propios méritos al proceso de su salvación. El cristianismo genuino es la única religión que sostiene que todo ha sido aportado por el Salvador crucificado. Por ello, Jesús exclamó al expirar: consumado es. El hombre no tiene nada que hacer excepto recibir la dádiva de Dios, que es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro, como nos dice Romanos capítulo 6, versículo 23. Los méritos del crucificado son los que valen, Él los imputa de los que se arrepienten y creen en Él. Más adelante, en la página 670 de su obra Doctrina Mormona, el apóstol Bruce McConkie hace esta sorprendente declaración: no hay salvación fuera de la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué le parece esto, estimado amigo? ¿Cómo le asienta este exclusivismo? Eso no es nada todavía. Entérese de otra macana mayúscula salida de la pluma de este mismo apóstol. Él nos dice: si no hubiese sido por José Smith y la restauración, no hubiera habido salvación. ¿Qué afrenta a la toda suficiencia de la sangre de Cristo para salvar? Pareciera como si el auténtico apóstol San Pablo, vislumbrando estas ignominiosas declaraciones, se adelantara 2000 años para advertir a todos de esta manera. El apóstol Pablo nos dice: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13. Hasta aquí pues hemos presentado la segunda parte de la lección sobre los mormones y la sangre de Jesucristo. Como hemos visto, estimados amigos, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o mormones, enseñan que la sangre de Jesucristo no puede cubrir ciertos pecados. En cambio, el cristianismo genuino enseña que la sangre de Jesucristo tiene suficiente poder para perdonar todo pecado si la persona se arrepiente de ellos. No se pierdan la tercera parte de esta interesante lección. Dios les bendiga.